Bien, entonces, salimos de las flores y entramos al siguiente paso de esta fase de desarrollo de la planta. Vamos a hablar ahora sobre el desarrollo de frutos, ¿no? Este ha sido un capítulo un poquito más aplicado. Del día de mañana vamos a hacer una práctica, ¿no? Sobre esto de acá. Vamos básicamente a terminar la curva de crecimiento de un fruto a lo largo del tiempo, ¿no? Por un lado, y vamos a hacer unas cuantas aplicaciones adicionales de algunos valores de crecimiento para ver qué pasa, ¿no? Si nosotros aplicamos ciertas cosas a los frutos. Entonces, el objetivo de la clase es explicar el proceso de formación, cuajada y desarrollo de frutos y su regulación hormonal y ambiental. ¿Sí? Entonces, la semana anterior estuvimos conversando de esto de aquí, ¿no? Y nos quedamos justo en este momento. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el momento en el cual se abre una flor? Terminen algo que ustedes tienen que hacer para graduarse. Trabajo de graduación. ¿Cómo se llamaba antes? Inducción. ¿No? Se va a matar, ¿no? ¿Cómo? Antesis. Antes nos falta un T allí. Entonces, estamos hablando de la antesis. ¿Sí? Antesis técnicamente es el momento en que una flor se abre. ¿Sí? Entonces, a partir de la antesis, decíamos, la antesis marca el fin del desarrollo de la flor y marca el inicio del desarrollo del fruto. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de los frutos arranca con la antesis, en el momento en que la flor se abre. En realidad, en algunos frutos puede iniciar un poquito antes, ¿no? Cuando hablamos de frutos que se originan a partir de flores que se autopolinizan, ¿no? En esos casos, realmente el desarrollo de los frutos empieza un poquito antes de la antesis. Pero digamos que para términos generales, la mayoría de los frutos inician su desarrollo cuando la flor se abre. ¿Por qué? Porque el primer evento dentro del desarrollo de un fruto es la fertilización. Y usualmente en una planta de polinización abierta, la polinización ocurre, o la fertilización ocurre una vez que la flor se abre. Entonces no pueden fertilizar una flor antes de que se abra, las condiciones normales. Normalmente hay plantas que sí lo hacen, por ejemplo el tomate. ¿Sí? El tomate, la flor es una flor hermafrodita, así que tiene los dos gametos dentro de la misma flor y puede ser fertilizada mucho antes de que la flor se abra. Eso obviamente es un dolor de cabeza para los mejoradores genéticos, porque cuando quieren hacer híbridos, tienen que ir a la planta y con un escalpelo estar cortando la flor todavía cuando está cerrada, sacarlas enteras y poner el polen que ustedes desean cruzar. ¿Sí? Pero digamos que para la mayoría de las plantas, esto ocurre después de la antesis, para la mayoría. Bien, entonces, ¿qué pasa con la fertilización? ¿Se acuerdan qué pasaba con la fertilización? Las angiospermas tienen una doble fertilización, que significa ¿qué? ¿Por qué decimos doble fertilización? ¿Quién fertiliza a quién? Estos son recuerdos de inicio así. Hay que recordar y volver a vivir. ¿Se acuerdan? Doble fecundación. Ajá, el grano de polen tiene dos células generativas, ¿sí? Y esas dos células generativas, ¿a quién van a fecundar? Al óvulo y al tubo polínico. Van a bajar a través del tubo polínico como una resbaladera, pero van a fecundar al óvulo del saco embrionario y aquí otra célula del saco embrionario. Una célula grande que tiene dos núcleos. La célula central que tiene dos núcleos polares. ¿Sí? Entonces, fruto de la fecundación con el óvulo, ¿qué vamos a obtener? Cuando la célula generativa fecunda el óvulo, se forma un... ¿Cómo? Perdón. Acaba de dejar más abajo. No se lo vaya más abajo. ¿Y gametofito? No, recuerden que el gametofito es el grano de polen propiamente. Y el saco embrionario. ¿Sí? Entonces dentro del grano de polen tengo las dos células generativas, estas bajan a través del tubo polínico y llegan hasta el saco embrionario, y en el saco embrionario se encuentran con el óvulo y con la célula central.
Una célula generativa va a fecundar al óvulo y forma un embrión diploide, y la otra célula generativa va a fecundar a la célula central que tiene dos núcleos polares y con eso va a formar un endopermo. ¿Sí? Bien, entonces, eso está pasando aquí, ¿no? Y en el momento que eso ocurre, se marca el inicio de la reproducción, de la formación del fruto en las plantas. ¿Sí? Bien, entonces, el fruto en realidad, muchas veces pensamos que es, por si acaso es una confusión común en la gente, ¿no? El fruto pensamos que es, por así decirlo, el hijo de la fecundación de las plantas. ¿Sí? Además es el producto de la fecundación. Recuerden que el producto de la fecundación es el embrión y el endospermo, que juntos están capturados ¿en dónde? En la semilla. Es decir, la semilla de las plantas es el fruto de la fecundación y es el fruto de la reproducción de las plantas. Ahora, ¿qué es el fruto? El fruto, botánicamente hablando, ¿se acuerdan qué es? Las hojas carpelares, ¿qué más? Modificadas, ¿sí? Pero es un ovario, no fecundado, no, al revés, fecundado y maduro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esta mención nuevamente? Para que ustedes distinguen y no caigan en la confusión de pensar que el fruto es la consecuencia, es el producto de la fecundación. El fruto no es consecuencia de la fecundación. Si decimos que el fruto es un ovario maduro, el ovario es tejido materno. Pero bien, sí, un ovario maduro, el ovario es un tejido materno, no es fruto de fecundación, es tejido de la madre misma. ¿Sí? Si quisiéramos establecer un símil en sistemas animales, ¿no? Las semillas, el embrión de las semillas, sería el equivalente al embrión de los animales. ¿A qué sería equivalente el fruto? En sistemas animales, en humanos, por ejemplo. ¿El embrión humano dónde está viviendo? En el útero, exactamente. Entonces, el fruto en realidad es el equivalente al útero de los mamíferos. ¿Sí? Es un tejido materno que se modifica en respuesta a la fecundación. Porque si no hay fecundación, ¿qué pasa? El útero no cambia de forma, sencillamente se pierde, se desprende, ¿no? Bueno, no el útero, no el endometrio del útero, ¿no? Sería terrible que se vaya el útero, pero bueno. Entonces, lo que se desprende es el endometrio del útero, ¿no? Y bueno, la persona continúa con su ciclo normal, ¿no? En el caso de una planta, esas son las paredes del ovario. El ovario de la flor sería el equivalente al útero. Si no hay fecundación, ¿qué pasa? Se pierde, cae la flor. Pero si hay fecundación, ¿qué pasa en el útero de un mamífero? Empieza a modificarse, se empieza a expandir para dar espacio al desarrollo del embrión. Entonces lo mismo pasa aquí con las paredes del ovario de la flor. Si es que la fecundación es exitosa, entonces esas paredes del ovario empiezan a expandirse para dar lugar al desarrollo de ese producto de fecundación, el desarrollo de ese embrión y de ese endospermo. ¿Vamos bien por ahí? O sea, no confundan el fruto con el producto de fecundación, con una estructura reproductiva. Realmente las estructuras reproductivas son las semillas. ¿Vamos bien? Ok, entonces, si la fertilización es exitosa, entonces lo más probable es que se forme un fruto. Aquí yo tengo el ovario de una flor de tomate. Y ustedes ven aquí uno de los carpelos. Y ustedes ven acá el otro de los carpelos. ¿Sí? Entonces básicamente si eso fuese un tomate y lo cortasen por la mitad, sería un tomate con dos glóbulos. ¿Sí? Tenemos las paredes del ovario. Aquí está la placenta. Y aquí vamos a tener a los sacos embrionarios que todavía no se han fecundado. ¿Sí? Cuando ocurre la fecundación, entonces aquí yo voy a tener un embrión y aquí yo voy a tener un endospermo. Y esto es una flor de tomate, por tanto esto es un ovario de tomate. Cada uno de estos puntitos es una semilla de tomate. ¿Se han contado cuántas semillas hay en un fruto de tomate? Bueno, no lo hagas, son bastantes. Entonces, cada semilla en algún momento fue un embrión, un fruto de fecundación. ¿Vamos a ver por ahí? Ok. Bien. Entonces, cuando la flor se abre, ¿no? Es receptiva para el polen, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces el polen cae, se poliniza la planta, el tubo polínico crece,
Los células generativas se encuentran con el saco embrionario, se encuentran con el óvulo, se encuentran con la célula central, se produce la fecundación y en ese momento empieza a desarrollarse el embrión y el endosperma. Igual que en los seres humanos y en los animales, ¿no? Una vez que se ha formado el embrión, lo primero que ocurre es que se establece una comunicación entre los nuevos embriones y, por así decirlo, la planta madre. Entonces, todos estos embriones que se acaban de formar ahí empiezan a enviar una señal que es importante para que no se caiga la flor. Entonces, igual que en los seres humanos, cuando hay fecundación exitosa, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos un pequeño embrión, ese pequeño embrión viene, se aloja en el endometrio del útero y en ese momento empieza a enviar señales hormonales hacia la madre. ¿Para qué? Para que en lugar de desprenderse el endometrio con el ciclo estral normal, sencillamente se empieza a desarrollar un embarazo. Aquí pasa exactamente lo mismo. En el momento en que existe fecundación, los embriones empiezan a enviar una señal hormonal. ¿Qué es esta señal hormonal? Esta señal hormonal son otras hormonas que ustedes ya conocen, las giberelinas. Entonces, no sé si ustedes han tenido algún familiar que estaba embarazado hace poco, o amigo, conocido, lo que sea, ¿no? Cuando le hacen la prueba, ¿no? Obviamente, la prueba más certera no son las pruebas de orina, ¿no? Porque esas tienen que esperar hasta que el embarazo esté un mes y medio, 2 meses, hasta saber, ¿no? Pero antes de eso pueden hacerse una prueba de sangre, y en la sangre básicamente lo que les miden es los niveles de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. ¿Ya? Esa hormona, eso es fisiología humana nada más, esa hormona básicamente lo que hace es una hormona generada por el embrión y liberada al torrente sanguíneo de la madre, que hace que el cuerpo de la madre cambie su fisiología preparándose para un embarazo. ¿Sí? Y eso ustedes lo pueden detectar tan temprano como 7 días o 15 días después de la fecundación. No después de que se pase el periodo, sino 5 o 7 días después de la fecundación. Eso lo leí en enciclopedia, por ejemplo. Entonces, básicamente aquí está pasando lo mismo. Los embriones están enviando una señal hormonal a la planta y esta señal hormonal hace que entonces estas paredes del ovario que estaban finas empiecen poco a poco a desarrollarse y se empieza a formar el fruto que va a contener a estas semillas. ¿Vamos bien por ahí? Bien. Entonces, este desarrollo de las paredes del ovario de la flor, ¿cómo continúa? Básicamente podemos distinguir algunas fases de desarrollo aquí. Primero, si la comunicación entre los embriones y la planta madre es exitosa, entonces decimos que el fruto ha cuajado. En otras partes le dicen amarrado también. Entonces, ¿a qué se refiere el cuajado del amarrado del fruto? El cuajado del amarrado del fruto se refiere básicamente al establecimiento de una comunicación entre las nuevas semillas y la planta madre que hace que el fruto no se pierda. Es decir, que la flor, en lugar de marchitarse y caer, se mantenga. ¿Sí? Es el equivalente, nuevamente en seres humanos, al establecimiento de un embarazo exitoso. Cuando tenemos un embrión chiquitito, se implanta y en ese momento se cancela el ciclo menstrual y entonces continúa sencillamente el desarrollo de un embarazo. Y puede decir, el bebé está cuajado, o está amarrado. ¿No? Bueno, en caso de plantas hablamos de esa manera, ¿no? En otro caso estamos diciendo que el embarazo se ha establecido, ¿no? Bien. Entonces, el primer paso es el cuajado del amarrado del fruto. Si esto no ocurre, si no se establece esta comunicación entre la madre y los embriones, sencillamente la flor se cae. Ustedes han visto seguramente en muchas partes que se ponen las flores y de repente la flor cae completa. ¿Sí? Obviamente esto es un problema para nosotros. ¿Por qué es un problema para nosotros? Porque muchos de los productos que nosotros cultivamos como agrónomos los cultivamos por sus frutos. ¿Sí? Entonces, si no hay cuajamiento de frutos, si no hay amarrado de frutos, vamos a tener poquitos frutos. ¿Sí? Cuando estuvimos en el tomate, ¿se acuerdan que conversábamos de que normalmente un racimo de tomate debería darles unos 4 o 5 frutos? Yo les decía, nosotros tenemos solamente 3 frutos en el tomate que vimos allá. ¿Y cuál fue la razón que les di? La temperatura era muy alta. Cuando la temperatura es muy alta, el polen no es tan viable. Y cuando el polen no es tan viable, no tenemos fertilización. Si no tenemos fertilización, no se forman embriones. Si no se forman embriones, no tengo señal de giberelinas. Si no tengo señal de giberelinas, la flor se forma, se abre y después se cae. Y por eso en lugar de tener 5 frutos, tenemos 3 frutos, 2 frutos nada más. Ustedes pueden ver el impacto del cuajamiento de frutos directamente en el desarrollo de un cultivo.
¿Vamos por ahí? Bien. Entonces, después del cuajamiento, ¿qué ocurre? Después del cuajamiento les decía, ya se estableció la comunicación, ahora el cuerpo de la madre empieza a modificarse, el cuerpo de la planta madre empieza a modificarse para alojar a los embriones en desarrollo, ¿no? Y pasamos por dos fases principalmente de crecimiento. Dos fases de crecimiento de frutos. La primera fase de crecimiento de frutos es una fase de división celular. Es decir, durante el primer momento del desarrollo de un fruto, sencillamente la mitosis se activa en todas estas células que están aquí en la pared del ovario y entonces empieza a generar más células. ¿Sí? Entonces lo llamamos fase de división celular. ¿Qué regulador de crecimiento ustedes creen que es importante en esta fase? ¿Cómo? Giberelinas, ¿sí? ¿Y quién más? No. División celular, mitosis. ¿Cómo? Es importante la reproducción, sí, pero bueno, ¿cómo se llaman las hormonas? Las unas son giberelinas, las otras ¿no? Citoquininas. ¿Sí? Entonces recuerden que las citoquininas son hormonas claves en todos los procesos de multiplicación celular. Si ustedes se acuerdan, en el meristemo los teníamos en el centro quiescente y en la parte justo alrededor del centro quiescente teníamos una alta acumulación de citoquininas porque era la zona donde mayor tasa mitótica había dentro de una planta. Aquí también vamos a incrementar la tasa mitótica. Entonces este proceso de multiplicación celular, no de expansión sino solamente de multiplicación celular, está básicamente regulado por la función de activación mitótica de giberelinas y de citoquininas. Las giberelinas salen del mismo embrión, el mismo embrión empieza a producir frutos, empieza a producir giberelinas y estas giberelinas estimulan el desarrollo, es el mismo embrión haciendo que la planta madre modifique su comportamiento, ¿no? Y las citoquininas en cambio vienen desde el suelo. ¿Se acuerdan que decíamos que las citoquininas se sintetizan principalmente en el suelo, ¿no? En las raíces, y viajan con la corriente respiratoria? Flores y frutos son partes de la planta que transpiran bastante. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de una planta, cuando hace bastante calor, lo primero que se marchita, ¿qué son? Las flores. ¿Sí? Y después los frutos también se ponen suaves. ¿Sí? Entonces, el agua que está siendo atraída desde el suelo, está siendo succionada desde el suelo por la corriente respiratoria, sencillamente llega hasta los frutos y aquí deposita estas citoquininas. Y son estas citoquininas las que hacen que estas células sencillamente empiecen a dividirse cada vez más y el fruto crece un poco. Entonces, como vemos, termina con un fruto pequeñito. Si nosotros fuésemos mapeando al mismo tiempo el desarrollo del fruto, básicamente estaríamos, aquí voy a hacer una curva lineal, improvisada. Digamos que esto es volumen de fruto, tamaño. Entonces, por esta fase de cuajado, sencillamente el ovario de la flor se mantiene pequeño. Una vez que ha cuajado y estoy pasando a la fase de división celular, empieza a incrementarse. Ustedes ven con respecto al nivel base, al cero, ¿no? Empiezo a tener un poquito de crecimiento. Y después de la fase de división celular entro a la fase de expansión celular. Entonces, ahora sí, ¿qué hormonas serían importantes aquí? Cuando hablamos de expansión celular. ¿Cómo? Ahora sí, exacto. Entonces, ahora sí estamos hablando de auxinas. ¿Por qué? Porque recuerden, las auxinas a través del mecanismo de crecimiento ácido lo que hacen es permitir que las células se vayan expandiendo. Ahora, si hablamos de auxinas, ¿qué condiciones ambientales son claves aquí para que un fruto realmente se pueda expandir a su máximo tamaño? ¿Qué nutrientes? ¿Qué factores ambientales tiene que tener suficiente? Potasio, ¿y qué más? Calcio, ¿ok? Principalmente potasio, calcio, cuando es un electrolito en realidad. ¿Qué más? El potasio hace que se llene con qué? ¿Cómo? Creo que lo dijeron, pero son típicos. Con agua. ¿Sí? Potasio, agua. ¿Y qué otra cosa acumulamos en los frutos que vienen de las hojas? Fotosintatos, azúcares. Exactamente.
fíjense, durante esta siguiente fase, básicamente lo que estamos haciendo es acumulando potasio en el fruto. Este potasio va a deprimir el potencial osmótico de las células del fruto. Al deprimir el potencial osmótico de las células del fruto, se deprime también el potencial hídrico. Y a lo que hago el potencial hídrico más negativo, sencillamente voy jalando cada vez más agua del resto de la planta. ¿Sí? Al jalar más agua del centro de la planta, dado que las auxinas están actuando y han liberado la tensión de la pared, sencillamente la célula empieza a expandirse. Entonces, ya no tengo tanta mitosis, ya no se están dividiendo las células. Ahora lo que está pasando es que esta célula que era de este tamaño, ahora va a ser de este tamaño. ¿Sí? Muchas veces cuando ustedes terminan con frutos pequeños, ¿ya? El problema es mala gestión de la nutrición. No sé si en nutrición ven planes de nutrición o se lo ven más adelante en cada uno de los cultivos, pero casi siempre cuando tenemos un cultivo que se cosecha por sus frutos, nosotros concentramos la aplicación de potasio en la floración. ¿Por qué? Porque necesitamos tener potasio en el suelo aquí para que estos procesos ocurran y cuando yo llegue acá tenga suficiente potasio en el suelo de manera que el fruto sencillamente pueda expandirse. Frutos pequeños de cualquier cosa, maíz, frutos pequeños de tomate, frutos pequeños de manzana, buena parte de eso se puede ver o bien estrés hídrico, porque no tengo suficiente agua para expandir el fruto, o bien falta de potasio, nutrición de potasio. En ese momento, justo en el momento de la floración, faltó potasio y el fruto se quedó pequeño. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Bien, entonces, eso ocurre durante esta fase de aquí. Otros cambios que están ocurriendo, azúcares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que conversábamos en las relaciones fuente-sumidero? En las relaciones fuente-sumidero decíamos que la planta está generando fotosintatos y esos fotosintatos los está enviando ¿a dónde? Los está enviando a órganos de almacenamiento, a los tallos, a las raíces, etc. Pero cuando una planta florece, esos azúcares en lugar de ir a los tallos, sencillamente se van directamente a la flor o se van directamente al fruto en esta fase de crecimiento. ¿Sí? Incluso nutrientes que la planta tenía reservados en otras partes, nutrientes que la planta tenía en reserva en las raíces, en los tallos, son removilizados y son enviados hacia el desarrollo de los frutos. ¿Sí? En la transición de la fase de división celular a la fase de expansión celular, yo puedo tener pérdida de frutos también. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo tener algo de pérdida o caída de frutos, ¿no? Si es que no tengo suficientes carbohidratos. Esta es una parte muy interesante que hacen las plantas. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de carbohidratos que tienen, primero determinan el número de flores que pueden producir. Y en segundo lugar, una vez que los frutos se están desarrollando, también se puede determinar el número de frutos que la planta puede producir. Si la planta no tiene suficientes reservas de azúcares para todos sus frutos, sencillamente de 100 frutos que tiene, entonces bota no sé, 70%, 80%, estamos con 25 o 30%. ¿Sí? La planta puede perder frutos aquí antes siquiera que se formen en el primer cuajado, y también en algunas especies ustedes pueden perder frutos en esta transición entre la fase de división celular y la fase de expansión celular si es que las condiciones, las reservas de carbohidratos de la planta no son suficientes. ¿Sí? En términos generales, el porcentaje de cuajamiento final, es decir, sumando esto y sumando lo que cuaja después de esto, en una planta normal, en un frutal, es de cerca del 1 al 2%. Es decir, por cada 100 flores que una planta puso en un momento, termina desarrollándose solamente 2. Entonces realmente la proporción es extremadamente baja. Piensen un árbol de manzanas, un árbol de duraznos, un árbol de toques, como ustedes tengan más familiaridad, ¿no? ¿Cuántas flores ustedes ven en el árbol? Y después cuántos frutos ustedes ven en el árbol. Entonces, los árboles de manzana, los árboles de durazno se repletan de flores, pero cuando van a la cosecha no están repletos de frutos de durazno. Tienen muchos menos duraznos, muchas menos manzanas que las flores que pusieron. Normalmente ese número más o menos se ubica cerca del 1 al 2% de los frutos. Esta fase, por tanto, tiene bastante implicación en el éxito de un cultivo. Porque pequeñas cosas que ustedes puedan hacer en cuajamiento de frutos pueden tener un impacto bastante grande en producción. Si ustedes con algún tipo de manejo logran pasar del 1% de flores cuajadas, digamos que es lo normal, al 1,5%, ustedes en número dicen 0,5% de ganancia nada más. Bueno, pero 0,5% de ganancia significa el 50% de incremento en la cosecha final. Significa que si están cosechando 100 kilos de manzanas, van a cosechar ahora 150 kilos de manzanas.
prácticamente, o un poquito más, terminan por doblar su producción, incrementando solamente un poquito el cuajamiento de los frutos. No necesitan llegar al cuajamiento 50% porque eso no lo van a alcanzar nunca. Pero si yo logro incrementar apenas un poquito, eso tiene un impacto grande en producción. En lugar de ganar $100, terminan ganando $150. ¿Sí? Está más o menos claro esa parte. Bien. Entonces, eso es lo que está pasando en esta fase de transición. Normalmente cuando ustedes manejen cultivos, ustedes estén anticipándose, obviamente, las escenas siempre van a dar ideas de anticiparse a los hechos, ¿no? Entonces, sepan, cuando estamos pasando de esta fase a esta fase, tienen que prestarle bastante atención a potasio y al agua. ¿Sí? ¿Los azúcares de dónde vienen? Los azúcares es lo que ustedes estuvieron manejando el cultivo antes de que florezca. Ustedes aseguraron de que la planta tenga suficiente área foliar. Ustedes se preocuparon de que la planta tenga suficiente agua, tenga suficientes nutrientes para hacer buena fotosíntesis. ¿Sí? Que las condiciones ambientales de temperatura, de humedad, sean favorables para que la planta haga bastante fotosíntesis y acumule bastante fotosíntesis, para tener suficientes azúcares después acá. ¿Se acuerdan de los zucchinis que vimos allá arriba? Un área foliar extremadamente reducida y de repente empezaron a florecer. ¿Crecerán esos zucchinis? No, el zucchini va a ser más grande que la planta. Pero vimos los zucchinis del invernadero y ustedes vieron el área foliar exuberante y ustedes vieron el tamaño de los zucchinis que estaban produciendo ahí, la cantidad de flores que esas plantas estaban colocando. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente pasamos por la fase de expansión celular y aquí vamos a hacer una distinción. Algunos frutos tienen una tercera fase de desarrollo. Entonces teníamos la fertilización, la fase de crecimiento dividido en dos subfases, división y expansión, y tenemos una tercera fase que es la fase de maduración. Pero no todos los frutos tienen la fase de maduración. Algunos frutos la tienen separada de la fase de crecimiento y en otro tipo de frutos, en cambio, la maduración ocurre junto con el crecimiento. Eso nos permite básicamente dividir a los frutos en dos grupos grandes, o en dos extremos grandes en cuanto a su respuesta de la maduración. Aquellos frutos que primero crecen y después maduran se llaman frutos climatéricos. Y aquellos frutos que maduran conforme van creciendo, ¿cómo creen que se llaman? No tengo. Son frutos no climatéricos. ¿Cuál es la importancia de esto de aquí? La importancia de esto de aquí es clave para manejar la post cosecha de sus frutos. La post cosecha es una vez que yo corto la planta y me la llevo, el fruto, y me lo llevo fuera de la planta. Los frutos no climatéricos tienen que madurar en la planta. ¿Sí? Los frutos climatéricos, en cambio, yo los puedo cortar y separar de la planta en el momento en que han alcanzado su tamaño máximo, han completado su crecimiento, y a partir de ahí ellos pueden madurar fuera de la planta. Así de la cabeza que se les ocurra algún ejemplo de fruto climatérico. Un fruto que ustedes corten y maduren en su casa. El aguacate, el banano, el verde, el chirimoya, el tobaco. Entonces, nuevamente, son frutos que ustedes cosechan verdes o pueden cosechar verdes, ya vamos a definir ese verde, y después maduran en su casa. Un ejemplo de fruto no climatérico. Frutos que ustedes tienen que cosecharlos de la planta cuando ya están maduros, porque no van a madurar en su casa. ¿Cómo? Las manzanas son climatéricas. Ahí vamos a comentar que pueden haber algunas confusiones ahí. El tomate de árbol. ¿Sí? ¿Qué más? La chirimoya no. La chirimoya sí madura después. Las mandarinas. Las mandarinas tienen que cosecharse maduras, porque el sabor de la mandarina no cambia después de su casa. Las naranjas, las toronjas, los limones, ¿no? Entonces, son frutos que para estar maduros, ustedes tienen que esperar que maduren en la planta, y una vez que están maduros en la planta, entonces ahí ustedes pueden cosecharlos. Los climatéricos ustedes los pueden cortar cuando están entre comillas verdes y hacerlos madurar en su casa si que los envuelven en la prensa corrupta, ¿verdad? No, ya pasamos esa fase.
Entonces, dividimos a los frutos en estos dos grandes grupos. ¿A qué se refiere el climaterio? El climaterio básicamente es un incremento... De esta curva que teníamos aquí, solamente para completar esta idea, el fruto creció y en la fase de expansión celular es cuando se produce el mayor crecimiento del fruto. Entonces, fase de división celular, tenemos muy bajito crecimiento, hasta cuajado. Una vez que cuaja, empieza la fase de división, crece el fruto, pero una vez que pasa la fase de expansión es cuando el fruto realmente incrementa su tamaño. Es cuando alcanza su tamaño final comercial. Y de ahí, si fuese un fruto climatérico, sencillamente ya no continúa creciendo, alcanzó su tamaño máximo. Entonces, ¿qué es el climaterio? El climaterio básicamente es un incremento en la tasa de respiración del fruto inducida por un incremento en la producción de otra hormona que se llama etileno. Ustedes tienen aquí una curva de crecimiento de frutos, ¿no? Tiene diferentes líneas ahí. Esta línea de aquí representa el crecimiento del fruto. Tendríamos la fase de división celular, tendríamos la fase de expansión celular y después de eso tendríamos la fase de maduración celular, maduración del fruto en un fruto climatérico. Acá en cambio tenemos la respiración. Fíjense que conforme el fruto va creciendo, la respiración del fruto se va haciendo cada vez más baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la formación de un fruto no es un proceso catabólico, sino es un proceso anabólico, un proceso de acumulación de reserva. Entonces, la respiración es menor que la acumulación de nutrientes. ¿Sí están con familiaridad del término catabolismo y anabolismo? Sí. Entonces, es un proceso anabólico, por tanto, la respiración siempre va reduciéndose conforme el fruto se va expandiendo. En un fruto no climatérico, esto continúa hacia acá. Se va haciendo cada vez más pequeña la respiración. Pero en un fruto climatérico ocurre un pico de respiración. Una vez que el fruto ha alcanzado su tamaño máximo, en ese momento el fruto sencillamente empieza a respirar más. ¿Y por qué respira más? Respira más porque el etileno, ¿se acuerdan del etileno, no? Sí. Entonces, el etileno en el fruto sencillamente se mantiene en un nivel bajo y justo antes de esta respiración el etileno se dispara. Ese momento en el cual se dispara el etileno y consecuentemente se empieza a incrementar la respiración, a este momento que está aquí se lo conoce como climaterio. ¿Sí? ¿Vamos a ver? ¿O no? Sí. Ok. Siempre sí. Entonces, eso es lo que no tienen los frutos no climatéricos. En los frutos no climatéricos, sencillamente la respiración se mantiene baja y la concentración de etileno también se mantiene baja durante todo el día. En el fruto climatérico, en cambio, se incrementa esto y cambia su fisiología interna. Este incremento de respiración, este incremento de etileno es lo que causa que, por ejemplo, un verde deje de ser verde y pase a ser maduro. ¿En qué cambia el verde de maduro? Azúcar. La pureza. ¿Cuál es más? Ah, dureza, ok. ¿Cuál es más puro? Tu corazón es puro, bueno. La dureza, ¿sí? ¿Qué más? Sabor, ¿cómo cambia el sabor? Ok, ¿qué más? Color, sí, pasa de verde a amarillo. ¿Qué más? La textura. La textura, la dureza, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes huelen un verde en su casa o no? ¿Y un maduro? Aroma. Entonces, fíjense que hemos estado conversando de
sabor, textura, color, aroma. ¿Con qué ustedes perciben eso de ahí? Tienen un aparato que les permite medir el color, cosas así. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué se dan cuenta que el verde ya no es verde sino amarillo? Se dan cuenta que ya es colérico. En su experiencia, ¿no? Sí han hecho eso, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que el verde está suave? Por el color, Tacto, visión, los sentidos, básicamente. ¿Sí? Porque también hay frutos que se escuchan diferente cuando están maduros y cuando no están maduros. ¿Sí? Es lo único que nos está haciendo falta aquí, el sonido, ¿no? Ustedes saben que una manzana cuando está madura, ustedes la parten y suena crack. ¿Sí? Pero cuando está ya un poco pasada o está verde suena diferente. Ustedes han visto también a la gente, obviamente aquí no se cultiva mucha sandía, pero en el campo, en la costa, cuando la gente cultiva sandías, va por las sandías tocándolas y haciéndoles un golpe para escuchar cómo suenan. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto de aquí, en conjunto, se conoce como propiedades organolépticas. Entonces, la maduración básicamente implica que los frutos desarrollan sus propiedades organolépticas características. ¿No? Ustedes piensan, por ejemplo, en un banano. La característica de un banano, ¿cuál es? Que es amarillo, que es dulce, que es relativamente suave, pero no excesivamente suave, que huele a banano. ¿Sí? Esas son las características del banano. La manzana también tiene un color rojo, verde, amarillo, dependiendo del tipo de variedad. Saben que tiene un sabor que no es ácido ni dulce, sino que es una mezcla de las dos cosas. Saben que tiene un aroma a manzana, ¿no? Y tiene una textura que no es suave ni extremadamente dura como una manzana completamente verde y madura, sino que ustedes la pueden un poquito a veces deprimir. Es decir, cada fruto tiene sus propiedades organolépticas características. Entonces, la maduración es básicamente el desarrollo de las propiedades organolépticas específicas para cada fruto, ¿no? Y estas son determinantes de la calidad del fruto. Aquí en Ecuador la verdad es que somos muy pobres en cuanto a comprar frutos por calidad. ¿Sí? Ustedes van al mercado y encuentran cualquier manzana golpeada, cualquier guineo mal madurado, cualquier tomate mal madurado, pero en otras partes del mundo, ¿no? Sencillamente lo que no cumple con los estándares de calidad va a una segunda categoría. Entonces el banano que tiene manchas ya no se pone en la percha, el banano que tiene manchas se va para hacer puré de banano. ¿Sí? La manzana que ya está suave ya no va para el mercado de fruta fresca, sino que va para hacer compotas. ¿Sí? El tomate que ya maduró mal, que no se lo cogió como a tiempo, que está a lo mejor sobremaduro, golpeado, alguna ocasión así, va para hacer pasta. Aquí en Ecuador todo vale. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de fruto, entonces, estas propiedades organolépticas se desarrollan. Si estamos hablando de un fruto no climatérico, durante el crecimiento. Una uva negra desarrolla el color negro de la uva durante la fase de crecimiento hasta aquí. ¿Sí? Desarrolla el cambio de sabor de la uva. Empieza ácida y conforme va creciendo hasta aquí, desarrolla el sabor de la uva. ¿Sí? Desarrolla el aroma de la uva, desarrolla la textura de la uva. ¿Sí? Un tomate, ¿ya? No las va desarrollando de aquí a acá. Un tomate cuando llega al final de su fase de crecimiento es verde. ¿Por qué? Porque el tomate es climatérico. Entonces, ¿el tomate qué pasa? Después del climaterio, y una vez que la respiración se ha incrementado y una vez que el etileno se ha incrementado, es cuando recién cambia de color, cambia de textura, cambia de aroma, cambia de sabor. Entonces, nuevamente, esa es la diferencia entre frutos climatéricos y no climatéricos. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Sí? En cuanto a manejo, obviamente no es lo mismo manejar un fruto climatérico que un fruto no climatérico, ¿no? Frutos no climatéricos tenemos que cosecharlos en su máximo punto de madurez en la planta, porque no van a madurar fuera de la planta. Mientras que los frutos climatéricos, en cambio, si yo los cosecho aquí, yo los puedo almacenar después, por un tiempo, y hacerlos madurar en mi casa. Los tomates que ustedes compran en el mercado no son tomates madurados en planta, por lo general. Los tomates que ustedes compran en el mercado son tomates que se cosechan pintones, ¿sí? Muchos de términos, ¿no? Entonces, ¿el tomate pintón qué es? Es verde,
por todas partes, pero en la parte de abajo, donde estaba la flor, empieza a hacer un tono como amarillo, como naranja, empieza a madurar de abajo hacia arriba. Entonces, cuando ustedes ven que el tomate entra a la fase pintona, ¿no? En ese momento ustedes pueden con tranquilidad cortar ese tomate, ponerlo en la mesa y entonces va a madurar solito. Entonces, el manejo post cosecha básicamente implica manejar esto de aquí, implica manejar el etileno. Yo puedo tener frutos también almacenados en la post cosecha en su estado verde. ¿Ya? Por ejemplo, el banano. Todo el banano que el Ecuador exporta a Europa, a Estados Unidos, al Asia, ¿sí? No se va del Ecuador amarillo. Si alguna vez ustedes han visitado una bananera, tienen algún familiar que tiene bananera, sabrán que el banano se cosecha verde y se empaca verde y se va verde al exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces se lo meten en unos contenedores que tienen aire acondicionado, que tienen una circulación de aire y cosas así. ¿Por qué? Porque lo que no me interesa es acumular etileno. El éxito del manejo post cosecha de frutos climatéricos es básicamente evitar que el etileno se acumule. ¿Cómo evito que el etileno se acumule? Bueno, bajo la temperatura. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura también bajo la respiración del fruto. Si bajo la respiración del fruto, entonces dejo también de producir etileno y el fruto dura más. Entonces, el viaje de aquí a Rusia, en barco, más o menos unas 2 o 3 semanas, el guineo llega verde a Rusia en estos contenedores refrigerados. ¿Sí? ¿Y en Rusia qué hacen? En Rusia sacan los contenedores, los meten en unas bodegas y más bien dejan que el producto se empiece a madurar en las cajas. Y empiezan en los supermercados empiezan a ponerlos en percha, ¿no? Y bueno, el ruso cuando va a comprar guineo no compra guineo verde, sino que lo que compra es guineo amarillo. Si ustedes no lo refrigeran, el guineo verde en una semana ya está amarillo. A mucha gente, en la costa obviamente el cultivo de banano es bastante importante, ¿no? Mucha gente ha perdido trabajos por no manejar bien el tema del momento de corte. Porque si ustedes cortan muy tarde, después del climaterio, el guineo se madura más rápido. Entonces cuando su contenedor llega a Rusia, ya no es guineo, ya es puré de guineo. ¿Sí? Porque ya se hizo agua todo ese guineo. Si ustedes cosechan antes, entonces cuando ustedes mandan el guineo a Rusia, como no ha alcanzado el climaterio, no ha alcanzado su punto de madurez fisiológica, ¿no? Entonces el guineo no madura bien. Entonces, se han visto en el mercado también que a veces hay guineos que están como veteados, están amarillos pero por ahí tienen una mancha verde y no terminan de madurar bien, están amarillos y están duros como la piedra o cosas así. Entonces, o un tomate lo mismo, ustedes a veces compran un tomate que está duro, nunca va a madurar. ¿Por qué? Porque lo cosecharon antes del climaterio. ¿Vamos bien por ahí? Nuevamente, todo en cuanto a cosecha tiene relación con identificar correctamente si están trabajando en un fruto climatérico o no climatérico, y si es climatérico, en qué momento lo cosecho. Cuando hablamos de frutos climatéricos hablamos de 2 puntos de marchitez, de puntos de madurez. El punto de madurez fisiológica y el punto de madurez comercial. La madurez fisiológica es cuando ustedes pueden cosechar el fruto y va a madurar después. Ese es el punto que yo les decía aquí. Si ustedes lo cosechan antes de la madurez fisiológica, el fruto no va a madurar, aunque sea climatérico. Tienen que cosecharlo justo a tiempo. Y en caso del tomate, cuando ustedes cosechen el tomate antes de que esté pintón, entonces el tomate sencillamente no va a madurar bien. Esa es la madurez fisiológica. Y la madurez comercial es cuando el fruto ha adquirido todas sus propiedades organolépticas características. El tomate es de color rojo, suave, con un aroma y con un sabor particular. ¿Está bien? Ok. Entonces, cuando un fruto madura, ¿qué pasa? Decíamos, y lo borré aquí. Color, aroma, textura y sabor. O sea, las mismas. Cuando un fruto madura, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, está cambiando su constitución celular. Cambiando la fisiología de sus propias células, ¿no? Pero con el color, ¿qué pasa? Ustedes tienen un tomate que es de color verde y pasa rojo. ¿Qué está pasando? La clorofila se está destruyendo
y está desenmascarando otros pigmentos, como por ejemplo el licopeno. El licopeno es el color rojo del tomate, el pigmento rojo, ¿no? En algunos otros frutos se desenmascaran con otros tipos de colores, ¿no? Por ejemplo, las uvas nacen verdes y después pasan a ser de color morado, de color negro. Básicamente tenemos antocianinas colocadas en la uva. Entonces, desaparece la clorofila y pasamos a antocianinas. En el caso de la naranja, ¿no? La naranja nace verde, el tiempo la madura. Y ustedes pasan de ser verdes a amarillos. ¿Qué estamos acumulando? Estamos acumulando carotenos. ¿Sí? Y así con cada uno de los frutos, ¿no? Eso está pasando durante la maduración, ya sea no climatérica o durante la maduración climatérica. El aroma. Básicamente, cuando hablamos de aroma, se activa el metabolismo secundario de la planta. ¿Qué es metabolismo secundario? El metabolismo se puede dividir en dos partes: metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo primario es todo lo que tiene que ver con las funciones esenciales para la vida de la planta. Por ejemplo, la respiración. ¿Por qué? Porque a partir de la respiración la planta obtiene energía. ¿Sí? La síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque a través de la síntesis de proteínas las células pueden crecer o se pueden producir nuevas células. Los ácidos nucleicos, por lo mismo motivo, ¿no? Los lípidos, porque con eso se forman las membranas. Entonces, todo lo que sirve para mantener viva a la célula es parte del metabolismo primario. ¿El metabolismo secundario qué es? El metabolismo secundario es todo aquello que le hace la vida más sencilla a la planta. Si ustedes van a comer un guineo que no huele a guineo, ¿se lo comerían o no? No. Pero ustedes por ahí empiezan a oler a guineo. Ahora, voy a comer mi guineo. Ya, son cosas que hacen que la planta se pueda relacionar con el medio, ¿no? Un tomate de color rojo intenso atrae la vista de consumidores, nosotros o cualquier otro animal, ¿no? Pero un tomate de color verde usualmente no atrae a la vista. Entonces, son básicamente compuestos que sirven para atraer o repeler o relacionarse con otro tipo de organismos. Vamos a conversar eso un poquito más cuando hablemos de estrés biótico, ¿no? Pero bueno, se activa el metabolismo secundario y fruto de este metabolismo secundario se activan diferentes vías metabólicas que terminan produciendo aromas, ¿no? En el caso del banano, el compuesto verde que le da el aroma al banano se llama acetato de amilo. El acetato de amilo es básicamente ese olor característico que tiene el banano. Cada fruto tiene olores característicos. En muchos casos, estos frutos tienen olores característicos que son extremadamente complejos. Por ejemplo, los cítricos. El olor a cítricos no está determinado por un solo compuesto. El olor a cítrico está determinado por una serie de compuestos combinados, como un perfume. Ustedes pueden tener un perfume que está compuesto por una sola molécula. Ustedes pueden tener un perfume que está compuesto por la mezcla de 10 diferentes perfumes que cuando están juntos tienen un olor también diferente y característico y único. O sea, algunos son sencillos como el banano, acetato de amilo y ya está. Por eso, ustedes ven por ahí que si ustedes cocinan o han hecho repostería en algún momento, les venden esencia de banano o olor a banano, ¿no? Olor artificial a banano, ¿no? Es sencillamente acetato de amilo. Si ustedes le ponen demasiado, son un super banano, ¿no? Luego normalmente se trabaja con cantidades pequeñitas, ¿no? Entonces, el aroma. La textura. ¿Se acuerdan cuando conversábamos de la pared celular? Decíamos que la pared celular estaba compuesta principalmente por celulosa, fibrillas de celulosa que estaban conectadas a través de encadenamientos con hemicelulosa. Y todo eso estaba flotando en una matriz de ¿qué? En una matriz de pectina, ¿sí? La pectina estaba compuesta ¿por qué? La pectina estaba compuesta por ácido galacturónico, poligalacturónico, ¿sí? Y eso es lo que hacía que sea como un gel, ¿no? Entonces, básicamente, cuando cambia la textura de un fruto, lo que estamos haciendo es debilitando a su pared celular. Entonces, debilitamos a su pared celular, entonces empezamos a tener menos ácido poligalacturónico. Al tener menos ácido poligalacturónico, esa pared celular, esa matriz de gel, que era la pectina, en lugar de ser una gelatina sólida, cuajada, empieza a ser como una gelatina aguada. Y eso es lo que hace que la fruta se vuelva cada vez más suave. O sea, poco a poco, conforme la fruta va madurando, la estructura de su pared celular también se va debilitando. Y finalmente el sabor.
Cuando hablamos de sabor, decimos, por ejemplo, en el caso del banano verde, si ustedes han comido ¿cómo se llama esta sopa de gnocchi? El repe, ¿ya? El repe se hace con banano verde, ¿sí? Y tiene un sabor como almidonoso, ¿sí? Entonces pasamos de un sabor almidonoso a tener un sabor dulce cuando el banano madura, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos es destrucción de almidón. Ustedes recuerdan de qué estaba compuesto el almidón, estaba compuesto por glucosa, ¿sí? Entonces este almidón se transforma en glucosa libre, y esta glucosa libre hace que el sabor cambie de un sabor neutro, un sabor almidonoso, bueno, no un sabor almidonoso, una textura almidonosa, sin sabor y sabor, a ser un sabor dulce. Y eso es lo que está pasando en todos los frutos que van poniéndose cada vez más dulces conforme van madurando. En este caso he hablado del banano, ¿no? De cuáles son los cambios que estamos teniendo en el banano durante la maduración y cómo se van generando las propiedades organolépticas de un fruto de banano. Pero cada fruto tiene sus propias propiedades organolépticas. Si hablamos de manzanas, por ejemplo, cuando hablamos de manzanas tenemos un balance entre glucosa o fructosa, que está presente en la manzana, y ácido málico. ¿Se acuerdan del ácido málico, del malato, de la fotosíntesis? Bueno, ese mismo ácido málico está presente en las papolas de las células de las manzanas, y es que le da a la manzana ese sabor ácido. Una manzana no es extremada, no es dulce. Una manzana dulce no tiene buena calidad. La calidad de la manzana está determinada por la relación entre el ácido y el dulce, igual que un cítrico, ¿no? Si ustedes se comen una mandarina y está extremadamente dulce, es sencillamente agua con azúcar, no sabe a nada. Los cítricos tienen que tener un balance de azúcar y ácido para que ustedes digan, bueno, este es un buen jugo de naranja. Porque si no dicen, bueno, aquí nada más han echado azúcar al agua, nada más. Entonces, esto básicamente es la generación de propiedades organolépticas. ¿Vamos bien por ahí? Okay. Cuando hablamos de post-cosecha, entonces, bueno, este es el etileno, el efecto del banano. El banano se cosecha aquí y así se va a Europa, o sea, ahí se va a los mercados finales. Y cuando llega a los mercados finales, probablemente llega así, y en cuartos de maduración y en el destino, es donde ustedes lo llevan de este estadio, bueno, obviamente, no llega hasta este estadio. Y así es como llega a la percha, y así es como la gente lo compra ya. 3 semanas, un mes después de que ustedes lo cosecharon. El tema de post cosecha es un tema importante para nosotros, y aquí en el Ecuador hay un potencial desaprovechado en cuanto a post cosecha. ¿Por qué? Porque no sabemos que podemos guardar cosas. No sabemos que podemos almacenar ciertos productos para evitar oscilaciones de mercado. La caja de tomate puede fácilmente estar a $2, como puede estar a $35. ¿Sí? Entonces, tiene unas oscilaciones de mercado espantosas. Buena parte de eso es porque la gente no planifica. La gente no dice, bueno, vamos a sembrar tomate y todo el barrio siembra tomate. En 3 meses eso significa que el precio va a estar a $2. ¿No? Si fuésemos un poquito más coordinados, un poquito más planificados, no sembraríamos todos tomate. Yo siembro tomate y mi vecino sembraría otra cosa y el otro vecino sembraría otra cosa, a fin de que los precios se mantengan relativamente estables. Ustedes saben que es un tema de oferta y demanda, ¿no? Crece la oferta, el precio baja. Baja la oferta, el precio sube, ¿no? Entonces, pero si todos eventualmente nos quedamos en el medio, es verdad, no vamos a ganar $35 por caja, pero vamos a sacar nuestro precio, nuestro costo de producción y una ganancia razonable respecto a eso, ¿no? Nadie es ese millonario, bueno, eso es un tema medio moral, ¿no? No es honesto hacerse millonario de la noche a la mañana, o sea, usualmente. Hay pocos casos donde ustedes realmente pueden hacerse millonarios de la noche a la mañana de manera honesta. Bien, entonces, post cosecha, nuevamente, cuando hablamos de post cosecha, un tomate, por ejemplo. Yo puedo almacenar tomate hasta por un mes. Sin embargo, ¿qué hacen nuestros productores? Cosechan en la mañana y venden en la tarde. ¿Por qué? Porque no tienen facilidades, no tienen infraestructura que les permita guardar su producción. ¿Sí? Las manzanas en Estados Unidos, ¿no?, se pueden guardar entre 9 meses y 1 año después. Las manzanas que ustedes comen, por ejemplo, a finales de febrero, a finales de marzo en Estados Unidos, ¿sí?, son manzanas que fueron cosechadas el año anterior y han estado guardadas casi por 9 meses hasta que salen al mercado. ¿Sí? El banano que mandamos a Rusia es banano que se cosecha muy bien y ha sido guardado hasta por un mes y medio. ¿Sí? Las papas podemos guardarlas prácticamente de manera indefinida. Los granos podemos guardarlos por años y años. Pero tenemos un pésimo manejo post cosecha
Y eso nos mete obviamente en el problema de tener que vender el producto tan pronto como lo cosechamos, a como diga el mercado. Entonces, esa es la parte ingenieril que les falta a la agricultura. Ese es básicamente el destino de ustedes, ¿no? Si es que logran cambiar esa realidad, ¿no? Y meterle un poquito más de técnica, un poquito más de razonamiento a todos estos problemas que son técnicamente evitables. Entonces, manejo post cosecha, ¿ya? Es clave para muchos cultivos, es clave para mucha producción. Y básicamente tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Tenemos que el fruto está vivo. ¿Sí? Si el fruto está vivo, básicamente el fruto está respirando, ¿no? Entonces aquí tenemos una frutilla, ¿no? Esta frutilla está viva, por tanto está intercambiando dióxido de carbono, está absorbiendo oxígeno, ¿sí? En la medida que la frutilla respira, hay un tema interesante con el etileno en post cosecha, que el etileno es quien inicia el climaterio de ciertos frutos post cosecha, el climaterio de ciertos frutos, ¿no? Y el etileno genera más etileno. Es decir, tiene una reacción autocatalítica. El etileno estimula que se forme más etileno. ¿Sí? Entonces, si el fruto está respirando porque está vivo, una vez que ustedes separan el fruto de la planta, las células siguen vivas. Si lo quieren ver de cierta manera, están agonizando, es una muerte extremadamente lenta, ¿no? Entonces, pero están vivos, están respirando, ¿no? Entonces, conforme están respirando, producen CO2, producen oxígeno, absorben oxígeno. Si siguen respirando, producen más etileno, y este etileno a su vez incrementa más la respiración. Si ustedes quieren que un fruto permanezca por más tiempo en post cosecha, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo? ¿Poner etileno? Eso va a hacer que se respire más rápido. Sería más bien retirar el etileno. Entonces, cuando ustedes manejan frutos, manejan post cosecha de frutos, ustedes lo que tratan de hacer es eliminar al etileno de la ecuación. ¿Cómo eliminan al etileno de la ecuación? Ventilación. El etileno, recuerden que es un gas, ¿sí? Al ser un gas, ustedes lo pueden remover junto con el aire. Entonces, en los cuartos de almacenamiento, en los cuartos de almacenamiento de cosecha, ustedes tienen ventiladores que están constantemente extrayendo el aire para mantener las concentraciones de etileno bajas. Se han explorado algunas cosas, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta, probablemente en alguna ocasión, que cuando ustedes guardan ciertos frutos en funda, los frutos permanecen por más tiempo útiles. ¿Sí? En otros casos no es así, pero en muchas ocasiones ustedes guardan, que si yo, banana en funda, ustedes guardan una manzana en funda y termina aguantando un poquito mejor, un poquito más de tiempo que si lo tuviesen al ambiente. ¿Por qué? Porque adicionalmente de producir etileno y todo lo demás, también el fruto está repleto de agua. Y el principal factor también que hace que se reduzca la calidad de la post cosecha de los frutos es precisamente que pierden agua. Una manzana que ustedes la dejan al ambiente, después de unos cuantos días empieza a recoger. ¿Por qué? Porque está perdiendo agua. Si ustedes la ponen en funda, la manzana va a transpirar esa agua, pero como está dentro de la funda, sencillamente incrementa la humedad relativa dentro de la funda, y al incrementar la humedad relativa dentro de la funda, la evaporación del agua desde el fruto hacia la funda va a ser menor. Igual que cuando hablábamos de transpiración. Mientras mayor es la humedad relativa, mientras menor es el déficit de presión de vapor en la atmósfera, entonces menor transferencia de agua hay entre la hoja y la atmósfera. Aquí pasa lo mismo. Mientras el déficit de presión de vapor entre el fruto y el ambiente que está alrededor de la funda, entonces menor pérdida de agua y el fruto se va a conservar por más tiempo. Ustedes han visto que hay algunas cosas que en el mercado incluso les venden también ya directamente en funda. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ventilación por un lado. Humedad es otro factor importante. Usualmente los cuartos de almacenamiento tienen una humedad relativa más elevada o constante o controlada, ¿no? A fin de evitar que el fruto pierda agua. ¿Sí? Ahora, si ustedes meten una planta, una parte, un fruto, en una funda, ¿sí? El agua se va a quedar atrapada aquí, pero si esta funda es impermeable completamente a cualquier gas, ¿qué también se va a quedar atrapado ahí? El etileno, ¿sí? ¿Y qué más? CO2. ¿Sí? Entonces ustedes van a producir CO2, y esto es lo mismo. Bueno, recuerden que esto está vivo. Esto es lo mismo que yo les pongo una funda en la cabeza a ustedes. Ustedes no van a perder humedad, pero no van a tener oxígeno tampoco. Entonces el fruto empieza a entrar en un periodo de muerte acelerada porque no puede respirar. Entonces realmente es un equilibrio bastante complicado. Cada fruto tiene sus propiedades, sus condiciones específicas
de almacenamiento post cosecha y sus periodos máximos de almacenamiento post cosecha, porque no puedo tenerlo todo. O incremento la humedad poniéndole una funda, pero si incremento la humedad poniendo una funda, entonces incremento también la concentración de dióxido de carbono, reduzco la concentración de oxígeno y entonces la planta el fruto empieza a asfixiarse. ¿Sí? Es típico síntomas de asfixia en un fruto cuando ustedes empiezan a sentir un sabor alcohólico en los frutos. ¿Por qué? Porque mientras hay oxígeno, las células están haciendo respiración. Pero cuando se me acaba el oxígeno, ¿qué hacen las células? Fermentación. Entonces a veces ustedes a lo mejor han probado una manzana que sabe medio alcohólica. Ustedes han probado a lo mejor, no a propósito por si acaso, no es que ustedes le han puesto algo a propósito, ¿no? Naturalmente alcohólica, ¿no? Y hay ciertos frutos, por ejemplo, pueden darse cuenta de eso también en el maduro, ¿no? El maduro, cuando ustedes lo dejan hipermadurar, ya se pone en una bolsa de agua, básicamente, que no hay forma de freírlo, ¿no? Ese maduro también tiene un sabor, un gusto también medio alcohólico. Entonces, realmente, se han acabado las reservas de azúcar y sencillamente empezamos a fermentar lo que queda. ¿Sí? En ese sentido, hay muchas compañías, obviamente grandes, aquí en Ecuador no hay muchas de estas, ¿no? Pero hay algunas compañías que se han dedicado a buscar empaques, por así decirlo, inteligentes, ¿no? Empaques que tengan baja permeabilidad al agua, pero alta permeabilidad al etileno y al oxígeno. ¿Para qué? Para que haya un intercambio de gases. El dióxido de carbono que se vaya, el oxígeno que ingrese en una cierta cantidad y que no haya salida de agua, ¿no? Este tipo de empaques, no se los conoce como empaques inteligentes, empaques activos y cosas así. Si ustedes han ido al supermercado, se han dado cuenta que algunos frutos, cuando los tocan en las fundas en las que vienen, no son fundas normales, esas que les venden en la tienda. Son fundas que tienen una textura y una forma diferente, ustedes las sienten de forma diferente. Son básicamente fundas diseñadas especialmente ¿para qué? Para permitir este intercambio de gases. ¿Sí? Ustedes han visto las fundas con las que parten el banano, no son tampoco fundas cualquiera. Son fundas que tienen una textura particular, tienen una forma particular. Entonces son polímeros que son permeables a diferentes tipos de gases, ¿no? Y eso nos permite manejar ¿qué? Nos permite manejar básicamente un concepto que es el concepto de atmósferas modificadas. En el momento en que ustedes meten un fruto en una funda cualquiera, están modificando la atmósfera dentro de esa funda. Sabemos que no es lo mejor para el fruto cuando ustedes lo meten en una funda cualquiera, pero cuando lo meten en una funda de estas, básicamente la atmósfera que está aquí adentro no es igual que la atmósfera que está afuera. ¿Por qué? Porque tiene una cierta cantidad de oxígeno que es diferente a la que está afuera, tiene una cierta cantidad de dióxido de carbono que es diferente a la que está afuera, una cierta humedad que es diferente a la que está afuera. En algunos frutos incluso se mezclan otros gases. Por ejemplo, yo incremento la cantidad de nitrógeno, yo incremento la cantidad de dióxido de carbono, reduzco la cantidad de dióxido de carbono, meto gases inertes. ¿Todo eso para qué? Para asegurarme que el fruto se mantenga en un periodo de hibernación, por así decirlo, que su respiración sea la mínima, como para mantenerlo vivo, pero que no estimule la maduración y que no se generen estos factores, estos efectos secundarios e indeseables, ¿no? El efecto alcohólico de exceso de dióxido de carbono, la pérdida de textura y cosas como esas. ¿Vamos bien por ahí? Bien. Eso en fisiología por cosecha puede ser un curso enterito, ¿bien? Porque cada fruto tiene lo suyo en particular, ¿no? Pues nuevamente, por ahora lo importante es que ustedes conozcan que esto existe. Y obviamente en post cosecha, un problema también es que ese etileno no solamente estimula la maduración de los frutos, sino que también estimula el desarrollo de patógenos. Si se han dado cuenta que ustedes dejan un tomate por ahí, y al rato tiene botritis, al rato tiene atragnosis, al rato tiene aspergillus, o tiene cualquier otro patógeno o contaminante ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque los hongos responden al etileno con un estímulo en el desarrollo. Si tienen un fruto con etileno, más fácilmente le va a caer un hongo a ese fruto que un fruto que no produce etileno. De ahí sale el viejo dicho que una manzana podrida pudre las demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una manzana podrida produce bastante etileno y ese etileno se disipa y hace que el resto de las manzanas produzcan más etileno y entonces empiezan a ser colonizados por otro tipo de patógenos. ¿Vamos bien por ahí? Okay. Para cerrar, solamente vamos a conversar un poquito sobre frutos sin semilla. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta comer mandarinas sin escupir como metralleta las pepas, ¿no?
creo que es natural, ¿no? Ustedes comen uvas, ¿no? Si les tienen que escoger uvas sin semilla y uvas con semilla, ustedes comen las uvas sin semilla, ¿no? Porque siempre se pone amargo cuando ustedes por accidente mascan una semilla, ¿no? Igual si una mandarina está repleta de semillas, ¿no? Se disfruta menos que cuando una mandarina está sin semillas. Entonces, el reto de los frutos sin semilla es algo interesante desde el punto de vista agronómico y se lo ha abordado de diferentes formas, ¿no? Para lograr producirlas. Ahora, ¿cuál es el problema con los frutos sin semilla? Que como no tienen semilla, no producen gibberelinas. Si no producen gibberelinas, ¿cómo se entera la planta de que está embarazada? Entonces, sencillamente, los frutos van a botar rosa. De manera natural, los frutos sin semillas tienen un porcentaje de cuajamiento aún menor que los frutos normales, que los frutos con semilla. Sin embargo, por manipulaciones, aplicaciones de, por ejemplo, fitohormonas, ustedes pueden incrementar el porcentaje de prendimiento y el desarrollo de los frutos sin semilla. Así a priori, ¿qué ustedes harían para que incrementar el número de frutos sin semilla o el crecimiento de los frutos sin semilla? ¿Qué aplicarían ustedes? En base a lo que hemos conversado hoy día. Gibberelinas. Eso es lo que ustedes ven aquí. No sé quién es ese señor, ¿no? Pero esto es sin gibberelinas y esto es con gibberelinas. Uvas sin semillas, ¿no? No son viables económicamente a no ser que ustedes hagan aplicaciones de gibberelinas externas. ¿Por qué? Primero, van a tener muchos menos frutos, porque no hay semillas que envíen la señal que diga a la planta, aquí hay un embrión y necesito que se desarrolle un fruto aquí. ¿Sí? Entonces, primero, van a tener muchos menos frutos. Y segundo, recuerden que las gibberelinas también son componentes de ¿qué? De la fase inicial de división celular. ¿Sí? ¿Y esas gibberelinas de dónde vienen? No vienen de la planta madre. Esas gibberelinas vienen también de la semilla. Entonces, en esa primera fase de división celular no va a tener suficientes gibberelinas como para que la planta, el fruto empiece a crecer. Entonces va a tener un fruto mucho más pequeño que ingresa a la fase de expansión y por tanto el producto final va a ser frutos en general más pequeños. Acá ustedes ven el efecto de poner gibberelinas, sencillamente incrementa el número de frutos y también incrementa el tamaño de los frutos. Entonces, por ejemplo, uvas y semillas económicamente son inviables si ustedes no hacen aplicaciones externas de gibberelinas. Las mandarinas, ¿sí? Dentro de las mandarinas hay variedades que producen semilla, mucha semilla, poca semilla. Entonces, lo mismo, para tener variedades, si ustedes trabajan una mandarina que tiene pocas semillas o no tiene semillas, ¿verdad? Necesariamente tienen que hacer aplicaciones de gibberelinas. La pregunta es, ¿cuándo aplican las gibberelinas? ¿En la floración? No. ¿Por qué? Porque las gibberelinas neocítricos son inhibidoras de la floración. Entonces les toca esperar que cuaje el fruto, en una primera instancia en la fase de cuajado del fruto. Cuando están por caerse todos, ahí ustedes vienen y aplican gibberelinas para incrementar el cuajado. Pero eso es después de la tesis, después que ha ocurrido el estímulo de pseudopolinización, ¿no? Y empiezan con esta fase de desarrollo de frutos. ¿Sí? Nuevamente, no sé si se han fijado, pero los frutos que tienen semillas tienen que ser más grandes. Nuevamente, porque el mismo embrión está generando más gibberelinas. Mientras más semillas tiene un fruto, el fruto tiende a ser más grande. Ahora, hay frutos sin semillas reales y hay frutos sin semillas mentirosos, si lo quieren, ¿no? ¿Sí? ¿Se han comido sandías sin semilla? No, esa es otra que también pueden hacer ametralladora con la sandía, ¿no? Pero, la sandía sin semilla, en realidad, fíjense, si algún rato la compran, la encuentran en el mercado fácilmente, ¿no? No es transgénica, por si acaso. La sandía sin semilla, si se fijan, cuando ustedes la cortan, en realidad sí tienen semillas. El tema es que las semillas son inviables. Los embriones se forman y abortan en el proceso. Solamente que en ese momento, en lugar de abortar todo el fruto, solamente abortan los embriones y el fruto continúa desarrollándose. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque las sandías sin semilla tienen unos pelitos blancos, como unas semillas falsas, ¿no? Blancas y súper suaves. ¿Sí? Significa que el embrión sencillamente no se terminó de formar. ¿Por qué no se terminó de formar? Hay diferentes formas de ver frutos y semilla, pero en el caso de la sandía, básicamente lo que estamos cruzando es, digamos, una sandía diploide, 2N, con una sandía tetraploide, es decir, 4N. Cuando cruzo estos dos, ¿sí? Al final termino con
un hexaploide. Cuando este hexaploide forma a sus gametos, tengo la mitad. La sandía sin semilla que nosotros compramos, que nosotros sembramos, la semilla es triploide. Ahora, cuando en la flor de mi planta que produce sandías y semillas se vaya a dar la meiosis, ¿se acuerdan que en la meiosis lo que hacemos es dividir para la mitad? Cuando se vaya a dar la meiosis, ¿cómo terminamos? ¿Cómo divido 3 entre 2? Entonces 1.5. Pero yo no puedo tener 1.5 cromosomas. Yo solamente puedo tener o 2 cromosomas o 1 cromosoma. Entonces la repartición no es equitativa y eso hace que eventualmente los gametofitos que se forman en esta sandía sean inviables. Porque no tienen un número de cromosomas normal, por así decirlo. Y eso en muchas ocasiones es letal para las plantas. Bien, esto de aquí se llama espermo carpio. Aquí tengo una palabra más para jugar al cabalero. La estenoespermocarpia significa que se forman frutos sin semilla, pero donde se producen gametos inviables. Es decir, hay fecundación, pero los embriones no son viables, ¿no? Y cesan en su desarrollo. La formación de frutos sin semillas verdaderos, los que así no tienen nada de semillas, se llama partenocarpia. La partenocarpia es cuando sencillamente, sin ningún tipo de estímulo de polinización, se forman frutos sin semillas. Por ejemplo, en algunas mandarinas. En las mandarinas no hay fecundación de embriones, en algunas. Y al no haber fecundación de embriones, pero desarrollo de fruto, entonces estamos hablando de frutos partenocárpicos. Piensen en la piña también. La piña también es un fruto partenocárpico. ¿Por qué? Ustedes no han encontrado las semillas de la piña todavía, ¿no? La banana también es un fruto partenocárpico. Ustedes tampoco han podido encontrar los frutos, las semillas de la banana, ¿verdad? Pero las bananas antiguas, las primitivas, sí tienen semillas. Pero bueno, eso es otra historia, eso ya probablemente lo verán ustedes cuando vean genética. Nada más sepan que desde el punto de vista fisiológico, cuando ustedes tienen una planta sin semilla, representa un reto técnico, en el sentido de que ustedes tienen que suplir a la falta de giberelinas, que son la señal que le dice a la planta que hay un embrión ahí, y es la señal que inicia realmente el desarrollo del fruto. ¿Vamos a ver por ahí? Ok. Y entonces vamos a quedar